Dice la palabra, la leemos con reverencia. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Repito el versículo, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Las mujeres que sirvieron al Señor Jesús durante su ministerio se fueron acostumbrando. Creo, aunque la Biblia no lo dice, pero la historia lo cuenta, que las mujeres servían a los discípulos y servían al Señor Jesús. Toda aquella mujer que le servía y veía las maravillas, se daba cuenta de los milagros, comenzó a amar al Señor. Y comenzaron a amarlo de una forma entrañable, un amor grande, genuino, un amor no pasional, sino un amor ágape, un amor de Dios. Y le servían con entereza, le servían en la realidad con el corazón. Pero ese ministerio se acabó porque al Señor lo tomaron preso y ahora ya saben que está muerto y saben que está sepultado. Pero curiosamente aún así quieren ir a verlo, aún así quieren ir a ungirlo, aún así no les importa que haya una guardia ni que tenga 3 días de sepultado. Ese es el amor grande que puede tener una persona por Jesús. En este caso estoy hablando de las mujeres, pero también los discípulos le amaban, pero se acobardaron en el final de los tiempos del ministerio. Es un tema muy aparte. Yo quiero hablar esta mañana sobre este título. La piedra está removida y la tumba sigue vacía. La tumba sigue vacía y la piedra está removida. Pero en primer lugar quiero hablar, hermanos, de los acontecimientos, de lo que es el poder terrenal. El poder terrenal, en este caso, en los tiempos de Dios, fue contra su Hijo Jesucristo. Entendiéndolo de esta forma, el Imperio Romano se volvió contra Cristo y su ministerio. El Imperio Romano fue conducido por otro poder que es eclesiástico a confabular contra Dios. Y digo contra Dios porque Dios en su tiempo permite que los gobiernos terrenales actúen contra su Hijo amado. Ahora esto es profecía. La pregunta es la siguiente: si el poder gobierna, ¿dónde está Dios? Pero esa es una pregunta para aquellos que tienen filosofías huecas, vanas. Esa es una pregunta que se la hacen los que están incautos, los que están todavía con velo. Pero déjeme decirle que Dios sabe lo que hace cada gobierno y Dios sabe cómo lo resiste. Porque no hay gobierno humano que pueda decir que impera, que manda sin Dios. La palabra dice que Dios pone y quita reyes y Él pone gobiernos. Por lo tanto, Dios no está lejos de saber que el Imperio Romano iba a hacer eso. Como muestra, hoy en día tenemos países en el mundo que no aceptan el Evangelio. Tenemos países en el mundo donde le quitan el pasaporte al misionero, países en el mundo donde el que lo descubren ya adentro lo matan, países en el mundo donde dicen aquí no se puede predicar eso que ustedes predican y los expulsan. También tenemos el ateísmo. El ateísmo dice que no está Dios, que Dios no existe. Y el ateísmo se vuelve como en una religión, queriendo ganar adeptos, convenciendo a la gente que Dios no existe. Pero eso es un error. Es un error, y yo creo que los que caen allí solo los puede inducir el diablo a creer eso.
Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, los que tenemos nuestro espíritu fusionado con el de Dios, ya no nos caben esas ideas. Otra parte son las corrientes filosóficas. Si usted se da cuenta, los universitarios tienen unas corrientes filosóficas bastante metidas, pero son para pasar la materia. Después de pasada la materia, conozco una persona que hace muchos años discutió conmigo de las filosofías de la universidad. Pero pasó el tiempo y yo decía un día, se le va a aclarar el pensamiento. Y lo encuentro posteriormente y me lo encuentro convertido. Y nos acordamos de las discusiones que tuvimos y le dije yo, ¿te amaneció? Sí, me amaneció. ¿Por qué? Porque las filosofías, hermanos, no son malas, son parte de la vida, pero no cuando se vuelven contra Dios. Entonces el Señor sabe que ahí hay un poder, y ese poder es el poder eclesiástico, el poder fariseo. El poder de los fariseos, hermano, es el que llevó a Jesús a la cruz. No fue Poncio Pilato, no fue el Imperio Romano. El Imperio Romano solo actuaba, solo ejecutaba. Pero Poncio Pilato, siendo el gobernador, fue gobernado por los fariseos. Ellos eran los que gritaban, crucifícale. Ellos eran los que decían, es blasfemo. Ellos eran los que defendían su religión y decían, él dice que Dios. Entonces se volvieron contra él, y cuando Jesús está sepultado, está muerto, ellos todavía no están tranquilos. Y como ya manejaron a Poncio Pilato, ahora lo siguen manejando y lo quieren manejar. Y acuden de nuevo al poder del gobierno. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 27, en donde nos encontramos con ellos ante una duda y nos encontramos con el problema de ellos en aquel momento, y que ahora pues ya para nosotros no debe ser problema, ni creo que sea problema, a los que ya Cristo nos reveló en el corazón al Padre. Ellos se acercaron, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, vale decir que era sábado, y se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Se fueron a una audiencia con Poncio Pilato para plantearle un plan. Un plan que en el marco teórico era: Poncio, tú eres el fuerte. Poncio, tú eres el que puede. Te queremos pedir, Poncio, que por favor hagas esto. Ese es el marco teórico. Pero Poncio Pilato los manda al práctico. ¿Por qué le digo esto? Porque le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Esto que tenían en su mente era un segundo desafío a Dios, era un segundo reto a Dios, era un segundo problema que le llevaban a Dios, porque estaban manejando a Poncio Pilatos y querían asegurar la muerte del Señor, pero más que la muerte del Señor, querían asegurar la resurrección. Querían evitar que ocurriera una resurrección. ¿Por qué? Mira lo que dice. Que dijo que resucitaría a los 3 días. Y aquí viene lo que le piden ya en la realidad. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Oiga, y será el postrer error peor que el primero. ¿Qué planteamiento más insensato? Para ellos, sensato. Ese que dice que era el Mesías, ese que predicó el Evangelio, ese que sanó enfermos, ese que devolvió la vista, ese que levantó cojos, ese que predicaba al aire libre, es un mentiroso, es un engañador. Y el primer error, Poncio, es que todo el pueblo creyó en él. El primer error, Poncio Pilatos, fíjate bien, es que la gente cree en él, que es el Mesías.
Y este Mesías es aquel que crucificaron y le gritaban: si eres Dios, bájate de esa cruz. Este Mesías que está crucificado es el mismo que estaba al lado de dos ladrones. Este Mesías que está ahí es el mismo que ellos decían que era un blasfemo. Y el primer error, Poncio Pilato, de este pueblo es haber creído en él. Y el error primero puede ser más caro el segundo, porque si resucita y si se roban el cadáver y predican la doctrina de la resurrección, el pueblo va a creer que resucitó, y eso es más grave. Amado hermano, déjeme decirle, no es grave, porque ante el poder de Dios ningún poder humano va a funcionar. Cristo resucitó y está vivo, le pese a quien le pese. Cristo vive. Mira, Poncio, por favor, Poncio, manda guardia, manda asegurar la tumba por 3 días. ¿Por qué no lo pidieron para 4 días? Hermanos, es una pregunta que siempre nos vamos a hacer. Pero lo que ellos querían era desvirtuar que Cristo iba a resucitar. Lo que ellos querían era eliminar la palabra de fe. Lo que ellos querían era que no hubiese adeptos, que no hubiese creyentes, quizás la palabra adeptos no sea, que no hubiese una fe en un Cristo de poder y que vive. Eso querían matar, querían borrar la profecía histórica. Hermanos, con querer borrar la profecía histórica no ganaron más que un juicio sobre ellos, perdónenme. Pero ellos se ganaron el juicio. Por eso Jesús, cuando llora frente a Jerusalén, Él le dice: yo que los quise juntar, como la gallina los abraza a sus pollitos. Y no quisieron. Y lloró el Señor. Y lloró ante un pueblo que lo iba a crucificar. Ese mismo que lloró es el que ahora ya está sepultado. Es el mismo que había dicho que iba a resucitar. Es el mismo que ahora le quieren tapar la tumba y quieren borrar una historia. ¿Sabe, hermano? Ellos pagaron ese precio. Y lo sabemos, la historia lo cuenta. No soy yo el predicador elocuente que lo está diciendo. La historia dice, les mandó un juicio a través de Hitler. ¿Lo recuerdan los que han leído la historia? Hitler exterminó millones de judíos. Hitler mató muchos judíos. Y eso, hermanos, no es otra cosa más lo que ellos dijeron una vez: que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, los juicios de Dios son grandes, son tremendos. Por eso es que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Cuando el Padre nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre, hermano, usted lo tiene todo en su corazón, es suyo. Usted está en el otro lado, usted es mejor que cualquier persona. Porque usted puede tener miles de dinero, miles de cosas, pero si no tiene a Cristo, tiene un vacío enorme. Y ese es el Cristo que está detrás de una piedra en un sepulcro. Puesto ahí por el poder terrenal, puesto ahí por el poder de la burocracia, puesto ahí por el poder sacerdotal. Pero no pueden borrar la historia, no pueden cambiar la historia. La historia hablará por los hombres. Entonces consideraron asegurar el sepulcro. Mira, dice acá: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Ya lo expliqué. Hermanos, esto se cumple y no hay ningún error. Porque ustedes que están concentrados acá y muchos que están fuera, y tú que estás viendo la televisión, tienes que entender que Cristo resucitó y nadie lo pudo detener, y Cristo sigue vivo y debe estar vivo en tu corazón. Cuando alguien dijo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y alguien predicó aquí y dijo: ¿será cierto? Si el Señor vive, ¿dónde vive? Entonces la realidad de esto es que vive en tu corazón, porque tú cuando entiendes que verdaderamente resucitó es porque Cristo vive. Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis, y donde yo estoy quiero que ustedes estén. Entonces el Señor esa promesa la dejó, pero ellos quieren asegurar el sepulcro para que no se predique. ¿Y por qué 3 días? Porque, hermanos, si seguramente los 3 días para ellos era lo que Él dijo.
sin darse cuenta que la profecía ya lo había dicho antes y lo dijo el Señor. Cuando el Señor lo presenta en el templo y dice que es lindo el templo, y Él les dice, no se fijen tanto en lo lindo del templo, porque este templo lo puedo derribar y en 3 días levantar. Eso le costó caro al Señor porque lo anotaron, el poder eclesiástico, lo apuntaron bien. Este dice que puede botar el templo y en 3 días lo levanta, y eso no lo puede hacer nadie, solo Dios. Pero el Señor se refería, si este cuerpo lo crucifican, si este cuerpo lo matan, en 3 días el poder de Dios lo levanta. A eso se refería el Señor. Entonces los 3 días era importante para ellos. Y le decía, Poncio, mira Poncio, por favor, solo 3 días, Poncio. El 4º día, si querés, quitamos eso. Hermanos, ¿por qué? Porque si el 3er día Cristo no resucitaba, el 4º era mentira. El 4º era fácil para decir, no resucitó. Y si resucitaba el 4º día dirían, no es Él. Porque Él dijo el 3er día, el 4º no se vale. Entonces era importante para ellos hasta el 3er día. Hermano, eso del 3er día que ellos manejaban era mental. Seguramente ellos cuando pasaran los 3 días podían decir, ya pasó. Pero no, hermano. No fue así, y todos lo sabemos que no es así. Querer asegurar el sepulcro, hermanos, no era otra cosa más que volverse contra Dios. Lo que Dios dice no lo detiene nadie. ¿Y sabe algo más importante que veo aquí? Poncio Pilato era un gobernador que no le interesaba a Dios. Poncio Pilato era un gobernador como hay muchos por ahí que no les interesa quién sea Jesús. Como hay muchos por ahí que no les importa quién es Dios. Poncio Pilato los oyó, los recibió y los oyó. Oye, Poncio, por favor, te estamos hablando, Poncio. Necesitamos que tú selles esa tumba bien sellada y le ponga guardia. Y Poncio dijo, no, háganlo ustedes así. No, miren, ahí está la guardia, úsenla. Háganlo ustedes. Ellos, cuando les dijo así, lo que fuese empoderarse. Y con ese poder, de seguro le dijo el sumo sacerdote, vámonos, vamos a la tumba, de inmediato, anda a conseguirte los albañiles. Estoy hablando yo, no la Biblia, estoy hablando yo. Conseguiste todo, aseguremos y nos vamos. Y van y aseguran la tumba. Tan asegurada que todos miraban cómo la estaban asegurando. Todos vieron qué le pusieron. Todos vieron cómo era impenetrable. Y la guardia romana menos. Por eso las mujeres cuando van de camino dicen, ¿sabes? Le dice una María a la otra María, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Ya te diste cuenta, María, de que vamos en una dificultad? ¿Quién va a mover la piedra? Si te fijaste cómo la pusieron, te fijaste qué grande es, te fijaste que le echaron cemento especial. Iban pensando eso, ¿sí o no? ¿Quién nos moverá la piedra? Pero sabe, hermano, que el poder de Dios es más que cualquier poder. Ya te hablé del poder terrenal de Poncio Pilato y el poder terrenal de los fariseos. Pero mira, el gobierno de Dios es más fuerte que cualquier gobierno. Y la palabra lo tiene escrito, y yo quiero que tú me acompañes al Salmo 2, a un versículo tan lindo e importante, que tiene mucha relación con este escritor Salomón. ¿Por qué? Porque cuando él escribe los salmos fueron dictados por Dios. Y fueron dictados como una profecía para el final de los tiempos. Hay salmos que todavía se van a cumplir y hay salmos que están cumplidos, y este que voy a leer está cumplido. Cuando publica el Señor en el capítulo 2, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Hermano, este salmo está enmarcado en un cuadro de oro. ¿Por qué lo digo? Porque esto se cumplió. Esto está cumplido. Porque cuando Jesús viene a este mundo, hermanos, ya tiene paternidad. Ya mesiánicamente hablando, muchos años atrás, ya el Padre ha dicho que Él es su Hijo.
Pero si ustedes lo recuerdan, al leer Lucas, que es el único que lo narra, dice que vino un ángel llamado Gabriel y vino a hablar con una mujer desposada, virgen, y le dijo que iba a tener un hijo. Oiga, la mujer se alarmó y dijo, ¿cómo puede ser posible que yo siendo virgen pueda concebir un hijo? Y le dijo, no temas, eres bienaventurada entre todas las mujeres. Eres famosa, te vas a hacer. Y es famosa. Pero mira, lo que vas a tener es engendrado por el Espíritu Santo y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Lo que aquí hizo fue cumplir el salmo mesiánico. Yo publiqué el decreto. Jehová lo ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces ahí se cumple esta palabra, amado hermano, y por eso le digo que tiene suma importancia sumarlo a lo que Lucas recoge, porque cuando María queda embarazada por el Espíritu Santo, no es otra cosa que Dios dándole la paternidad a su Hijo Jesucristo, a ese Cristo de poder que usted tiene ahora en su corazón, a ese que busca, a ese que clama, a ese que usted ya no lo ve crucificado, sino que lo ve resucitado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Y Jesús comienza su ministerio. Y cualquier cosa que puedan decir, hermano, el Señor le dio paternidad. Porque dijo, este es mi Hijo amado, y en él tengo la complacencia. Lo dijo públicamente. Hermano, bíblicamente está escrito que Jesús descendió cuando Jesús fue bautizado y dijo una voz audible, este que están bautizando, este que está aquí, este que en este momento sube de las aguas, es mi Hijo amado. Y lo dice tan claro, hermanos. Por eso es que cuando el Señor se transfigura, que sus ropas se vuelven blancas, su rostro cambia, baja Moisés y Elías a hablar con él. Y lo que vienen a hablar con él es sencillo. Le dice, venimos a darte palabra de aliento, venimos a contarte o a recordarte, mejor dicho, tu muerte. Venimos a decirte cómo vas a morir. Venimos a decirte que te van a poner una corona de espinas, que te van a bofetear, que te van a dar 40 latigazos con un látigo con hueso, que te van a escupir, que te van a poner una cruz y te van a crucificar. Eso le estaban diciendo, por eso Pedro, Juan y Jacobo no lo entendieron y lo que querían era hacer una enramada. Lo que ahí le dijeron es esto mismo, hermano. Porque Dios ya sabía cómo iba a sacrificar a su Hijo. Dios ya sabía cómo iba a ser el sacrificio perfecto para que usted y yo ahora podamos gozar de salvación eterna. Pero ¿sabe qué? Aquel hombre que sepultaron, aquel que le han puesto la piedra más grande, aquel que le echaron el mejor cemento, aquel que amarraron y le pusieron una gran guardia para que no resucitara, es el que Dios había profetizado en el capítulo 10 del Salmo 16 que te leo en este momento. No lo busques, yo te lo leo. Y dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Hermano, ya estaba escrito, ya estaba dicho. Estaba completamente dicho lo que con Jesús iba a pasar. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios es gobierno perfecto. El gobierno humano mata, el gobierno humano encarcela, el gobierno humano hace cualquier cosa, pero el gobierno de Dios es precioso. Y más con su Hijo, amado hermano. ¿Por qué? Porque dice que su santo no verá corrupción. Y no es otra cosa más que su carne no se iba a podrir. Está establecido que el hombre muere una sola vez y luego venga el juicio. Hermanos, por los que han tenido difuntos hace poco, debo decirles, cuando nosotros vamos al cementerio a sepultar a alguien, bueno, yo soy famoso ya por eso. Ya alguno me ha preguntado ahí en los jardines del recuerdo, a ver cuándo viene usted sin caminar. Yo ya he ido tantas veces y aquí en Apopa a todos los que se han muerto, creo que a mí me tocaron ya. Pero lo que dejamos ahí es el cuerpo. Porque Dios ha dicho que está establecido que el hombre muere una sola vez y luego el juicio. Pero el hombre ve corrupción, su carne. Pero el espíritu y el alma que Dios le dio vuelven a Dios que lo dio.
Y esta es la sustancia del mensaje para aquellos que pierden seres queridos, que tienen que tener claro y presente que las lágrimas está bien que se derramen, pero hay una cosa real. Tiene que creer que lo que hizo es adelantarse y está viendo la cara de Dios, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque creyó en Él sobre esta tierra y creyó en su resurrección, creyó en la muerte expiatoria y por eso está allá. Por eso es que Juan lo vio en el cielo y dijo, ¿quiénes son? Le dijo el ángel, estos que están vestidos de blanco, son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Amado hermano, es interesante que nos detengamos en esto. ¿Por qué? El salmista ha visto que la resurrección del santo no verá corrupción, pero sí vio que la del hombre sí. Mira lo que dice el 9, se alegró por tanto mi alma y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma vuelven a Dios que lo dio. Quiero llevarte a lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 13, así rapidito. Hay un mensaje de de Lucas al pueblo. Y dice el versículo 12, el versículo 30, voy a leerles del capítulo 13 de los Hechos. Dice, mas Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y dice el 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y nota este versículo, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, se murió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Hermanos, no te estés lamentando. Si esta carnita va al polvo de donde fue traída. Pero el santo de Israel, el santo de Dios, el Señor Jesús, no vio corrupción. Y como no vio corrupción, fue resucitado aunque hubiera piedras y lo que hubiera, hermano. Por eso es que cuando María y Marta se encuentran con Jesús, no ven este punto importante. No declaran para su corazón que hay resurrección. Porque cuando Jesús les dice, ¿dónde lo pusieron? En tal parte. Vamos, ya hiede. Hermanos, ¿quién no va a saber que después de 4 días puede haber mal olor? Todos lo sabemos. Por eso ni pensamos en eso, por eso lo sepultamos bien sepultado. Porque el cuerpo ve corrupción. Pero el Señor Jesús le dijo a Marta, ¿que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo que Jesús hizo en ese momento, a mí no me importa que ya hieda. A mí no me interesa que digan que está bien muerto. A mí no me interesa que le hayan puesto una piedra grande. Yo lo que quiero es resucitarlo. Porque le dijo de un mensaje importante, le dio a las mujeres y les dijo, el que vive y cree a esta palabra no morirá eternamente. Y Lázaro no había muerto eternamente y estaba dando una muestra de la resurrección que va a haber cuando Cristo venga y lleve a su pueblo, a los que están muertos y a los que están vivos. Esa es una prueba, pero bien eminente, de que Dios viene por su pueblo. Y sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Amado hermano, esa piedra está removida y la tumba sigue vacía. Aunque se opongan, aunque digan que no, el poder de Dios domina el poder terrenal, hermano. El poder de Dios va a dominar siempre el poder terrenal. Aquellos están preocupados. Si Cristo ya está muerto, ¿cuál es la preocupación? Que no resucite. Pero mira, los enemigos siempre no descansan y saben qué van a hacer. Están preocupados por el tercer día. Y por eso Poncio Pilato les dijo, ay, vean cómo hacen ustedes. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, hermano, va a usar cualquier cosa. Mira, Jesús está sepultado. Pero antes de llegar a la tumba, Dios mandó al corazón de un hombre que se cumpliera la profecía mesiánica. Cuando dice Isaías 53 que entre los ricos fue contada su sepultura,
Ahí puede usted darse cuenta cómo el poder de Dios puso en José de Arimatea. Y de seguro le dijo, la Biblia no lo dice, lo voy a hacer como yo lo pienso. Pienso que Dios le dijo a José de Arimatea, oye Josecito, anda donde Poncio y le pides el cadáver de mi hijo. ¿Ah? Sí. Muévete donde Poncio y le pides al cadáver de mi hijo. Yo pienso que José de Arimatea le dijo, Nicodemo, he recibido del Señor que vayamos a pedir el cadáver. Ah, ¿te dijeron a ti, José? Sí, pero vas a ir conmigo. Prepárate porque vamos a ir. Y Nicodemo dijo, bueno, yo tengo que hacer algo. Voy a llevar 100 libras de especias aromáticas. Y voy a aprovechar que como nosotros lo vamos a sepultar, lo voy a perfumar. Y José de Arimatea compró, dice la Biblia, una sábana limpia, blanca, lo envolvió y le pusieron las aromas y lo fueron a dejar presurosamente. Pero antes de eso, Dios ya les había dicho cómo lo iban a hacer. Fue públicamente, lo vieron muchos y lo sepultaron. Pero qué cosa más linda, cómo Dios puede mover a estas personas. Y este hombre que entró allí, fíjese bien, atrevidamente, osadamente. La Biblia dice que entró osadamente. Y voy a volver a hacer drama. José de Arimatea ha recibido la orden de Dios pedir el cadáver. Y entonces va y le dice a la guardia que está frente a la entrada del palacio, vengo a ver a Poncio Pilato. No, tú no tienes audiencia. Vengo a ver a Poncio. No tienes audiencia, no puedes entrar. Porque aquí el protocolo es que te tienes que anotar y seguramente te va a recibir la otra semana porque está lleno. Vengo a ver a Poncio. Y se dejó ir y entró osadamente, dice mi Biblia. Y le dijo, Poncio, vengo a pedirte el cadáver de Jesús. Ah, sí, vengo a pedirte el cadáver de Jesús. Ah, pero ¿qué estás diciendo? Vengo a eso. Y le dice, guardia, venga, vaya a averiguar si está muerto. Oiga, desde el palacio hasta el Gólgota, si fue en vehículo, fue en caballo, camello, no sé si corriendo a pie, pero fue y regresó. De seguro se tomó un cafecito con Poncio mientras estaban ahí y viene y le dice, está muerto. Ah, sí está muerto. Por eso te dije, por eso estoy aquí, porque quiero el cadáver. Oiga, qué atrevimiento de este hombre. Pero la palabra dice que entre los ricos fue contada su muerte. ¿Acaso Dios no puede hacer eso, hermano? Darle la sepultura dignamente a Jesús. Y todo eso de la piedra y todo eso lo vieron las mujeres. Y por eso las mujeres guardaron en su mente, ¿cómo vamos a mover la piedra? ¿Sabe, hermano? Que a las mujeres no les importó la guardia. A las mujeres no les importó las lanzas de los romanos. A las mujeres no les importó que las amarraran. No les importó nada. Su problema era la piedra. ¿Cómo la removían? Ese era su problema. Y ese es el problema de muchos, amados hermanos, que no han podido mover la piedra. Hay muchos que no se han dado cuenta que la tumba está vacía y que la piedra está quitada. Por eso es que usted puede entrar ahora al lugar santísimo con libertad, confiadamente hasta el trono de la gracia, porque la piedra no la quitó usted, ni la quitaron los romanos, ni las mujeres. La quitó Dios Padre para la resurrección de su Hijo. Esa es la parte importante. A las mujeres no les importaba si ya tenía mal olor. A las mujeres no les interesó, ni pensaron en ningún momento que ya olía mal el tercer día. Lo que sí me preocupa es por qué no fueron. Y le pudo haber dicho María a las demás María, ¿verdad? Y les hubiera dicho, oye María, ¿no te acordás que el Señor dijo que iba a resucitar? Ah, sí, ¿verdad? ¿Y por qué no mejor en vez de mover la piedra, nos vamos y nos sentamos a ver si resucita? ¿Y por qué no nos pasamos un ratito aquí y esperamos a ver cómo sale de ahí el Señor? Pero no pensaron eso. Iglesia, yo te pido esta mañana, no pienses eso. Mejor siéntate
y medita en que Cristo ya resucitó. Yo cuando era chico, hace muchos años, mi abuela me dijo que Cristo había resucitado. Y resulta de que lo guardé aquí en mi corazón. Creo que tenía 6 años. Nací en un rancho de paja, el mejor del mundo. Nunca conocí un rancho mejor que ese. Que tenía una cerca y tenía un palo de morro. Ya lo he dicho otras veces, no se aburran los que ya lo oyeron. Pero es mi testimonio hasta que me muera. Y el domingo de resurrección se miraba de mi casa, de mi rancho, la plaza, y que salía de allá, por la altura, una cruz, era la iglesia. Y mi abuela había dicho que el domingo resucitaba el Señor. Y cuando sube el primer cohete va, pa, pa. Mi abuela decía, ha resucitado el Señor. Entonces yo me iba al palito de morro, a esa edad, y me sentaba así como las mujeres se pudieron haber sentado. Y yo quería ver cómo Cristo subía. Y no me fue dado, no me fue posible verlo. Pero se vino dentro de mi corazón esa idea y la vine a descubrir cuando recibí a Cristo. Y cuando el Señor me reveló que no está muerto, sino que está vivo. Y ahora yo te puedo transmitir la misma idea. No esperes ni tengas temor que te muevan la piedra. Ya está movida. Y el Señor la movió. Y estas mujeres en esa preocupación iban a ungirle una vez más, porque Él ya había sido ungido antes sobre esta tierra. El Señor había llegado al punto de amar el mundo entero de una manera especial, como para morir por Él. Y el mundo todavía no lo entiende, el mundo todavía no lo cree, y algunos atrevidos creen que no resucitó. Pero hermano, me atrevo a pensar que los discípulos no habrían ido ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto día. Pero las mujeres sí fueron. Un predicador dijo una vez, no fue así, yo lo voy a repetir, no debería hacerlo, pero lo voy a usar. Dice que se le apareció a las mujeres porque a través de ellas podía llegar más luego el mensaje. No es cierto, no le hagan caso, no es cierto. Sencillamente el Señor removió la piedra para el que llegara primero, y fueron ellas. Pero está removida para que todos ustedes puedan ver que la tumba está vacía y que guarden en su corazón que esa piedra ya no existe, ni el mejor cemento la pudo detener, porque el poder de Dios es superior a cualquier poder terrenal. Por eso cuando las mujeres vieron la piedra removida, se alarmaron en parte o agradecieron, no lo entiendo qué hicieron, pero alguien le dijo, mira, la piedra se movió, pero ninguna dijo, es que quizás se movió porque resucitó el Señor. No, corrieron y entraron y vieron que el Señor no estaba. Amado hermano, esa es la iglesia que tiene que entender, que tiene que mirar la tumba vacía para poder creer que el Señor resucitó. Por eso el ángel que está parado, sentado ahí, les dijo, oh, ¿buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan al que crucificaron? Miren, no está aquí, el Señor ha resucitado. Hermanos, esa es la palabra de esta doctrina, esa es la palabra que debemos de guardar en la mente y el corazón, que Cristo ya no está en la tumba vacía, porque el Señor no permitió que su santo viera corrupción. Lo que ha hecho es levantarlo entre los muertos para que usted y yo creamos en el poder de Dios y no en el poder de los hombres. Sencillamente el poder de Dios se manifiesta para que tú y yo seamos salvos, porque la palabra dice, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Hermanos, tenemos que reconocer que aquellas mujeres, posiblemente equivocadas, pero iban con un amor especial,
como el amor que debe tener la iglesia cuando sirve al Señor. El amor que tiene que tener la iglesia cuando se entrega en un ministerio. Cuando verdaderamente cree que Cristo está con nosotros. Porque Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Incline su rostro conmigo, Padre. La resurrección tuya fue grande, Señor. Porque con tu muerte venciste el pecado y llevaste contigo, Señor, nuestras rebeliones. Tu resurrección fue victoriosa, Señor, porque como hombre veniste a morir a la tierra para quitarle, para arrebatarle las llaves al imperio de la muerte. Hebreos 2:14 dice que tú, Señor, le arrebataste las llaves al imperio de la muerte. Está establecido que el hombre muera y quizá hieda, pero no tiene muerte espiritual si ha creído en ti, Señor. Ese es el mensaje de Hebreos, cuando dice que le arrebataste las llaves al imperio de la muerte, que es el diablo. No tiene ninguna injerencia en los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tienen derecho al reino. Los hijos de Dios tienen derecho a la gloria eterna, y ninguno tiene ya que buscar entre los muertos al que vive. Porque tú vives, Señor, para siempre, y tu gloria es eterna.